Sí, Buenas tardes, buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro curso. Sin embargo, esta es ya la segunda parte del libro Conocimiento de sí mismo de Taimni, que va a ser la que a partir de aquí nos va a dar todo el material que Taimni incluyó en su libro con los aspectos más profundos. En esta ocasión, en el capítulo 7 del libro, los anteriores los hemos ido viendo, pero incluidos dentro de los que estábamos pasando y según su orden con los de Powell. Pero a partir de aquí va a ser solo de Taimni. Taimni, como sabéis, pues es una persona de carácter científico, y yo diría que tanto como devocional. Y se unen los dos aspectos y él profundiza mucho y hace unas presentaciones basadas en mucho conocimiento, diría yo, no solo un estudio externo como el que podemos tener muchos, ¿no? Sino algo mucho más profundo, me atrevería a decir, pero siempre con prudencia, con reserva y con mucho respeto. Así que ahí estamos y vamos a continuar. Y antes de todo ello, pues repetimos lo de siempre, según la ley de protección de datos de este país. Si no queréis que vuestra imagen quede en las grabaciones que serán colgadas en la página YouTube de Bhakti, podéis cerrar vuestra cámara clicando sobre el icono del vídeo que aparece en vuestras pantallas. Y podéis recibir los programas de Zoom que se realizan en toda la sección española por las diferentes ramas y grupos, inscribiéndoos a actividades virtuales ste@gmail.com. Y en este mail indicáis el nombre y apellido, país o ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo vuestro teléfono para que os puedan incluir. Y si alguien requiere ponerse en contacto conmigo para cualquier cuestión, esta es mi dirección: clarisaelo@gmail.com, y os atenderé en todo lo posible. Y hay una nueva de las gemas de Oriente adjudicadas a la señora Blavatsky, que dice: un hombre culto sin estudiantes es un árbol sin frutos. Un devoto sin buenas obras es una vivienda sin puerta. Estas son pequeñas frases incluidas en ese libro, pero que son frases como para meditar acerca del significado. Un hombre culto sin estudiantes es un árbol sin frutos. Un devoto sin buenas obras es una vivienda sin puerta. Y recordemos mantener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de esa unidad de todos los seres y de todas las cosas, de manera que podamos nosotros llegar a formar parte de un núcleo de fraternidad, por lo menos cada uno de esos pequeños núcleos diseminados por todo el globo terráqueo, y que a su vez están conectados con el gran núcleo de la gran fraternidad universal. Sobre Taimni nos dice que fue profesor de química en la Universidad de Allahabad, en India, y un influyente erudito en los campos del yoga y la filosofía india. Fue el líder de la Sociedad Teosófica.
Taimni fue autor de varios libros sobre filosofía oriental, incluyendo una interpretación moderna de los Yoga Sutras de Patanjali. Este es un libro que se titula La ciencia de la yoga y está editada como autor Taimni, porque él los estudia y hace explicaciones y descripciones muy detalladas y profundas de lo que significan estos Yoga Sutras, lo cual es de gran ayuda. Y ahora empezamos con esta parte del libro de Taimni, que nos habla sobre el dominio sobre las emociones. En las etapas anteriores de nuestro curso hemos ido viendo que se trataban las diferentes actividades del cuerpo astral relacionadas con el tema del psiquismo y con muchos otros aspectos. Pero Taimni se centra ahora sobre el dominio que nosotros hemos de desarrollar, de adquirir sobre nuestras emociones. Y nos dice, después de haber tratado de las funciones del cuerpo astral, ahora estamos en posición de considerar la importante cuestión del control, desarrollo y purificación de este vehículo de conciencia. Es un vehículo a través del cual nosotros, el ser, conciencia divina, que es conciencia o vida, se manifiesta. Vaya. Al hablar del cuerpo astral es necesario, en primer lugar, adquirir cierto grado de control sobre él, porque hasta que esto no se hace, no es posible emprender la tarea más difícil de su desarrollo y purificación. Tal como vimos en el caso del cuerpo físico, no podemos controlar ningún vehículo de conciencia adecuadamente si tenemos por costumbre identificarnos con sus actividades. En tanto que sintamos que nosotros somos nuestros deseos, que somos las sensaciones que nos producen placer o dolor, o las emociones que nacen de nuestro interior, no seremos capaces de controlar estos movimientos del cuerpo astral. Así pues, el primer paso para adquirir este control es desligarnos conscientemente de estas diferentes manifestaciones que tienen su origen en el cuerpo astral. Tendremos que aprender a objetivizar estas manifestaciones, tal como decimos en psicología. Por decirlo de algún modo, tendremos que colocarlas en una mesa de disección, examinarlas y analizarlas hasta que las percibamos como simples fenómenos que ocurren en nuestro interior, pero ajenas por completo a nosotros mismos. Cuando brote un deseo en nuestro corazón, nos daremos cuenta de que es simplemente una vibración de nuestro cuerpo astral que podemos cambiar a voluntad. Y nosotros sentimos en nuestro interior que hay un deseo y tenemos tendencia a decir que es el corazón el que está sintiendo todo esto, porque cuando se produce un deseo relacionado con el cuerpo astral, se produce vinculado con el centro, se me acaba de ir la palabra, con el centro inferior al del corazón. Y desde ahí todas las sensaciones suben. Como suben, sentimos agitación y decimos que nuestro corazón y que tal, y que lo que sentimos y tal, pero se implica todo. Sin embargo, el origen está en el cuerpo astral y no en el corazón.
Entonces, cuando experimentemos placer, deberíamos ser capaces de seguir la serie de cambios que finalmente surgen de nuestra conciencia en forma de ese placer. Estos cambios ya han sido tratados en el capítulo anterior y no es necesario volver sobre ello de nuevo, porque lo estuvimos viendo en el lugar correspondiente. La cuestión que tenemos que abordar ahora es que tenemos que aprender a disociarnos de nuestros deseos, emociones y sensaciones y elevarnos por encima de ellos antes de que podamos esperar adquirir un verdadero control sobre los mismos. Se producen aquí y tenemos que aprender a elevarnos por encima de ellos, porque de lo contrario uno queda siempre prendido, prisionero, estancado en lo que está ocurriendo en su cuerpo astral. Cuanto más minuciosamente se lleve a cabo esta preparación preliminar, más permanente y más rápido será nuestro dominio sobre estas actividades del cuerpo astral. Y antes he dicho, estas actividades en el cuerpo astral las sentimos, me había ido la palabra, las sentimos en el plexo solar, el chakra que está por debajo del chakra cardíaco. Se producen ahí y de ahí todo se mueve y todo afecta a todo. El desarrollo de esta facultad de disociación exige, en primer lugar, una calma constante y, en segundo lugar, observación y reflexión. Estamos todos acostumbrados a dejar que nuestros deseos y emociones campen libremente en nuestra vida, entregándonos a eso que sentimos. Y es solo en raras ocasiones cuando nos sentimos conmocionados en grado extremo que somos conscientes de su dominio sobre nosotros y de nuestra falta de habilidad para controlarlos. Nos vemos arrastrados muchas veces, hablando siempre en general y no de nadie en particular. Tranquilidad significa que ponemos bajo control nuestro cuerpo astral y todos sus constantes y cambiantes deseos y emociones. Significa que vigilamos constantemente su actuación. Esta vigilancia es una observación apacible, no es tensa, es atenta, pero no tensa. Y esto lo tenemos también que aprender a distinguir. Cuando una persona se pone tensa, es que no está enfocando bien la cosa, sea la que sea. Por ejemplo, cuando estamos enfadados o irritados, o cuando estamos bajo la influencia de cualquier otra emoción, sea buena o mala, tendremos que ser conscientes de los movimientos de este cuerpo, por muy débiles que puedan ser. Hay algo que aquí debemos de considerar y preguntarnos: ¿y por qué nos enfadamos o irritamos? ¿Por qué nos enfadamos o irritamos? Es una pregunta muy importante y nosotros hemos de encontrar la respuesta en nosotros mismos. Al principio, una y otra vez encontraremos que nos dejamos arrastrar sin ser conscientes siquiera de este hecho, pero con una práctica y alerta constante, gradualmente se desarrolla una conciencia en el campo de nuestra mente. Ya hemos pasado de aquí a elevarnos hasta la mente concreta apuntando a la abstracta. Fijémonos bien, la flecha en movimiento la puse para llamar la atención de cuál es el movimiento que se produce. Así que
se desarrolla una conciencia en el campo de nuestra mente que parece darse cuenta, la mente, de todos los movimientos que tienen lugar en nuestra naturaleza emocional, la cual, esta conciencia, este darse cuenta como silencioso espectador, anota cada movimiento, aunque sin embargo puede que no sea capaz todavía de controlarlo, pero se da cuenta. Para poder superar cualquier cosa, la primera parte, la más importante, la absolutamente necesaria y imprescindible, es darse cuenta, caer en la cuenta de qué es lo que está ocurriendo. No andar por ahí distraídos, sino estar atentos. El esfuerzo para estar constantemente alerta deberá ir acompañado de la observación y de la reflexión. Deberíamos tratar siempre de vigilar el desarrollo y la actuación de todos los deseos y emociones que se manifiestan en nuestra mente, examinándolos de una manera impersonal, investigándolos hasta sus respectivos orígenes y calibrándolos de una manera crítica. Como sea que esta observación y esta reflexión no parecen tan efectivas cuando se miran retrospectivamente, como cuando estamos realmente bajo el influjo de las emociones, debemos aprender a vigilarlas en la acción y a disociarnos de ellas mientras estamos bajo su dominio. Aquí añadí una nota yo, porque es interesante lo que aquí dice y subrayé por la importancia que tiene. Con frecuencia nos preguntan por la idea de aprender de las experiencias del pasado, ir a revisar nuestro pasado. Es de la mayor importancia estar presentes en la experiencia constante del momento. Es eso que ha sido llamado el aquí y el ahora, para que el aprendizaje sea en tiempo real. Porque tratar de aprender del pasado es tratar de aprender en diferido, de algo que ocurrió, de lo cual tenemos un registro seguramente muy distorsionado, porque grabamos según nuestro estado de ánimo de aquel momento. Y esa grabación está, y si está distorsionada, poco podremos aprender de ello. Pero aún el aspecto más importante de hacerlo en tiempo real, aquí, estar atentos aquí, es que si estamos entretenidos buscando en nuestro pasado qué es lo que hemos de aprender de ello, la vida nos pasará por delante y no estamos aquí. No podemos aprender de las nuevas posibilidades, de los nuevos momentos que se están dando de instante en instante. Es por eso que es tan y tan importante dejar el pasado donde quedó. Esto no quiere decir necesariamente que sea imprescindible interferir en nuestro trabajo o en nuestra vida rutinaria normal, porque solo una parte de nuestra mente se ocupará de esta actividad subsidiaria, como en el caso de una señora que toma parte en una conversación mientras sigue haciendo calceta al mismo tiempo. Pero fijémonos que muchas veces la señora que está haciendo calceta o ganchillo se descuenta porque está en la calceta y en el ganchillo y está teniendo conversación y hablando de aquí, de allá y de lo que sea. ¿Cuántas veces tiene que deshacer una parte de la labor porque se descontó y ha visto que ahí hay un fallo? Pues esto mismo ocurre en nuestro día a día. Nos ocurren cosas porque estamos distraídos, porque no estamos aquí y ahora presentes, apreciando y viviendo el instante. Y sigue diciéndonos Timely,
cuando se ha logrado cierto grado de éxito en la objetivización de nuestras emociones y de nuestros deseos, entonces podemos empezar a ejercer un control más directo sobre ellos. La observación y la reflexión ya habrán desarrollado la capacidad de discernir entre las diferentes clases de deseos y emociones. Ahora, lo que tenemos que hacer es evitar la expresión de aquellas que no estén en armonía con nuestros ideales. Es decir, al decir evitar la expresión, puede inducir la idea de que hemos de reprimirlas. Pero cuando algo se reprime, tarde o temprano revienta como las botellas que tienen gas y se agitan, y cuando sacas el tapón se sale todo el líquido. Se trata de comprender el por qué no hemos de dejar que se desarrollen aquellas que no están en armonía con nuestros ideales. Y es porque seguro que aquellas que no están en armonía con nuestros ideales son expresiones de carácter separativo. Y por lo tanto, hemos de tratar de que todo lo que se desarrolle en nosotros sea de carácter unitivo, armónico, incluyente. Por eso dice, y dejar solamente que se expresen, dándoles la energía, alimentándolas, las que nos ayudan en el sendero por el que estamos caminando. El simple esfuerzo de vigilar los movimientos del cuerpo astral tendrá como efecto eliminar algunos de los deseos y de las emociones más vulgares y moderar otros. Pero este discernimiento y este control tiene que practicarse intensivamente y persistentemente hasta que consigamos un dominio completo de nuestra vida emocional, y solo se puedan manifestar a través de nuestro cuerpo astral aquellos deseos y emociones que aprobemos de acuerdo a nuestra ética, a nuestra moral, a nuestra percepción más elevada, aquellos que aprobemos y permitamos decididamente. Esto sí, porque esto es unitivo, porque esto me armoniza con todo lo que se está manifestando, con todos los seres y todas las cosas. Esto otro no. Porque aunque forma parte de la expresión en el universo, y por eso tantos seres todavía lo están expresando, y yo misma lo expresé cuando era mucho más ignorante que ahora, que aunque todavía lo soy algo menos. Entonces uno debe de andar en esa dirección. Esta es una disciplina larga y difícil, y el grado de éxito que consigamos depende de nuestra etapa de evolución. Fijémonos bien, que aquí no descuidan de decir, cuidado, porque depende de nuestra etapa de evolución y de la intensidad del esfuerzo y de la seriedad con que abordemos el problema, abordemos nuestra vida, abordemos cualquier cuestión. Depende de nuestra etapa de evolución, y esto lo hemos de tener en cuenta para comprendernos a nosotros mismos, pero sobre todo o lo mismo o más importante, que podamos comprender a todos los demás seres, estén haciendo lo que estén haciendo, porque están en su etapa de evolución. Es importantísimo. Aquellos en los que los principios superiores de Buddhi y Atma están desarrollados hasta un grado aceptable, hallarán la paciencia
que es la ciencia de la paz, y hallarán la fuerza necesaria en su interior para llevar a buen fin el cometido, mientras que los demás menos desarrollados pronto se cansarán de la tediosa empresa y la abandonarán como si se tratara de un ideal inalcanzable. Pero no es un ideal inalcanzable, es nuestra herencia divina, la de todos los seres, la herencia divina, solo que las herencias se cobran a la mayoría de edad y por eso depende de nuestra etapa de evolución. No pensemos, quizás es que yo no soy todavía y no merezco todavía y esto es para muchas vidas. No pongamos nuestra mente a divagar en esas tonterías. Hagamos lo que hay que hacer a cada momento, sin esperar resultados, pero sabiendo que la ley funciona. Pero debemos recordar que la única manera por medio de la cual podemos conseguir el control de nuestras emociones es a través del largo y tedioso método del esfuerzo y de la práctica constante. No existe ninguna fórmula mágica que pueda proporcionarnos el dominio de nuestra naturaleza inferior de la noche a la mañana. No, de la noche a la mañana no. Cuando se dice, pero hubo alguien que de pronto, ¡pam! Cuando eso sucede en un ser que de la noche a la mañana hace una transformación, no es por otro motivo, sino como resultado de que ya ha estado haciendo el trabajo para llegar a ese punto, a ese paz, y que sea de la noche a la mañana. Pero para animarnos está este pensamiento de que una vez se haya conseguido este dominio, la necesidad de emplear un esfuerzo constante en este sentido deja prácticamente de existir. Ya no hay más esfuerzo, porque nuestra mente ya se ha habituado a estar generando pensamientos unitivos. Y si la mente genera pensamientos unitivos, las emociones, los sentimientos, todo lo que se produce en el cuerpo astral es de carácter unitivo. No hay que luchar con nada. Y por ello nuestras emociones y nuestros deseos se alinean automáticamente con los ideales y las exigencias de la vida espiritual. Para adquirir control sobre nuestro cuerpo astral nos ayudará enormemente la comprensión de unos cuantos puntos de importancia práctica. El primer punto que tenemos que observar es que el control sobre nuestra naturaleza emocional solo puede conseguirse bajo circunstancias de las que generalmente buscamos zafarnos, liberarnos, escondernos, marcharnos, huir. Es solo bajo condiciones de tensión y esfuerzo que podemos adquirir este dominio consciente sobre nuestra naturaleza inferior, lo cual es un prerequisito para el verdadero desarrollo espiritual. Es solo cuando vivimos rodeados de los objetos que nos atraen o que nos repelen que podemos desarrollar vairagya. En el contexto de la filosofía india, vairagya significa desapego, renuncia o desinterés, algo sin color o sin pasión. Cuidado, porque sin color o sin pasión, cuando es fruto del conocimiento de sí mismo, significan la posibilidad de expresarnos por medio del amor, de la compasión, de la sabiduría.
A esto tendremos que llegar. Y por esto Vairagya se refiere a la capacidad de ver las cosas en la vida tal y como son, sin añadir comentarios, sin añadir me gusta, no me gusta, y esto por qué, y toda esa mente parlanchina que ponemos al servicio de. Así ver las cosas en la vida tal como son, sin que nuestras emociones o deseos las distorsionen. Muchas personas confunden el concepto de Vairagya con indiferencia o pasotismo. No, no es indiferencia, no es pasotismo, es ver la cosa tal cual es. En realidad, este concepto busca dejar atrás la necesidad constante de satisfacer nuestros deseos y poder relacionarnos con mayor transparencia con todo lo que nos rodea. Es solo cuando tenemos que tratar con personas que no nos gustan, y tendríamos que preguntarnos aquí otra pregunta: ¿y por qué hay personas que no nos gustan? Es solo cuando tenemos que tratar con personas que no nos gustan, que se nos atraviesan o incluso que nos odian, que podemos desarrollar esa sublime paciencia y ecuanimidad que son los distintivos del dominio del yo inferior. Es fácil estar tranquilo y sosegado cuando nos encontramos situados en circunstancias donde nuestra paciencia no es puesta a prueba. Es fácil ser virtuoso cuando no existe ninguna tentación. Pero solo aquel que se mantiene sereno y puro bajo las circunstancias más difíciles podrá considerarse a sí mismo dueño de su naturaleza inferior. Así pues, resultará evidente que si realmente estamos decididos a afrontar esta difícil tarea de subyugar a nuestra naturaleza inferior, evitaremos huir de las circunstancias difíciles e incluso penosas con las que a menudo nos encontramos, sino que, al contrario, las utilizaremos precisamente para desarrollar las cualidades particulares que estas circunstancias pueden aportarnos, pueden ayudarnos a desarrollar. Incluso podemos separarnos de nuestro camino y colocarnos en circunstancias difíciles, algunas veces para probar y desarrollar las cualidades que queremos, aunque esto generalmente no será necesario. Y lo puse en rojo porque no es inteligente apartarnos de nuestro camino para provocar circunstancias difíciles, por dos motivos. Uno, porque no sabemos si tendremos la fuerza necesaria para poder desarrollar lo que pensamos. Me voy a poner a prueba a ver qué. Es una característica de la personalidad, no es necesario. Y el segundo motivo es porque la vida divina, la vida que se manifiesta a través de nosotros, tiene los recursos necesarios para ponernos a prueba en el momento y en el lugar que ésta sea útil y válida para nosotros. Y siendo así, cuando venga una prueba, podemos estar bien contentos y podemos resolverla, solventarla. Los señores del karma nos envían karma de una naturaleza que conviene a nuestra etapa siguiente de desarrollo. Y a medida que nos vamos haciendo más fuertes, más serias son las pruebas a las que se nos somete. Y a medida que nos vamos haciendo más fuertes, más serias son las pruebas a las que se nos somete.
Y esto también hay que tenerlo en consideración, no asustándonos porque nos lleguen pruebas difíciles por las que haya que transitar. Estamos viviendo en un cosmos y las circunstancias en las que está situado un individuo no son solo las circunstancias que se merece, sino también aquellas que convienen a su desarrollo en la etapa en la que se encuentra, aquí y ahora. Por lo tanto, nuestra vida diaria nos proporcionará muchas oportunidades que son necesarias para adquirir el control de nuestro cuerpo astral, a condición de que nos tomemos esta tarea en serio. En la mente de algunas personas puede surgir la pregunta, en muchas personas, ¿qué le queda a la vida si analizamos y diseccionamos nuestra naturaleza emocional y de deseos de esta manera tan despiadada? El sabor de la vida estriba no solo en sentir estos deseos y emociones, sino también en identificarnos con ellos, en imaginar que sentimos estos deseos y emociones. Esto forma parte de esta pregunta, ¿eh? Si esto que sentimos y decimos que lo hemos de diseccionar y que no nos hemos de abandonar a ellos, ¿y qué nos queda? Pues nos queda algo que es de una elevación muy grande y de un sentir infinitamente más alto, mucho más grande y mucho más hermoso y mucho más profundo y mucho más vívido que cualquier cosa que podamos sentir por medio del cuerpo astral. Pero mientras estemos entregados a las emociones del cuerpo astral, esas otras no pueden manifestarse a través de nosotros porque las vibraciones son completamente contrarias. Esta reflexión que nos acaban de hacer es muy pertinente y en realidad todos aquellos que tratan de dominar sus deseos tienen que pasar la experiencia difícil de descubrir que su vida se ha vuelto carente de sentido y que no parece que valga la pena vivir. Y esta es la etapa del desierto, queridos amigos, queridos hermanos. Esta es la etapa del desierto. Abandona uno todas aquellas sensaciones y emociones, lo que le subía y le bajaba, lo que le ponía la piel de gallina, lo que le hacía estar tremendamente apenado o extremadamente eufórico o infinidad de otras cuestiones, y resulta que de pronto parece que esté en un desierto. Alguna persona me ha preguntado, ¿es que me he vuelto frío? ¿Es que me estoy volviendo fría? Me da miedo. Es el tránsito por el desierto, mantenerse firme, pensando lo más amorosamente que podamos en todos los seres que hay en la manifestación, humanos y no humanos, porque esa es la clave para conectar y que pueda descender todo eso que está esperándonos. Muchos aspirantes no pueden pasar estas pruebas, pierden el valor y se hunden de nuevo en la antigua vida con todo el sabor que les llega de identificarse con la propia naturaleza de deseos. Es el mundo de la polaridad. Qué bien, qué mal, qué alegría, qué pena, etcétera, etcétera. Es ese movimiento pendular. Pero según la experiencia de aquellos que han emprendido esta clase de disciplina de la que nos está hablando el día de hoy, esto es solo una fase pasajera, aunque a menudo dolorosa, ese desierto, y ante la cual el aspirante que busca el conocimiento espiritual no se acobardará. La subida a la montaña también es otro símbolo de esto.
a medida que nuestra naturaleza inferior se va sometiendo y el cuerpo astral se tranquiliza y se libera de impurezas, la luz de Buddhi puede irradiar cada vez más a través de la mente y puede proporcionarnos aquella paz que trasciende toda comprensión. Cuando Buddhi ilumina la mente de esta manera, no solo nos capacita para ver los problemas de la vida en su perspectiva adecuada y sin ilusiones, sino que además nos proporciona el goce de esa dicha, Ananda, que es nuestra naturaleza esencial. Ananda, que es del sánscrito, significa bienaventuranza, alegría, felicidad, pero no la felicidad polar que está conectada indisolublemente mientras es así a el otro polo que es el de la tristeza y de la desgracia. Esta clase de felicidad no es polar, es el estado de bienaventuranza en el cual el alma se funde en el espíritu, nombre del discípulo predilecto de Gautama, el señor Buda. Le llamaron Ananda. Las alegrías y los placeres de la vida inferior palidecen a la luz de esta felicidad, igual que las luces artificiales e incluso la luz de las estrellas y de la luna desaparecen cuando brilla el sol. Pero para obtener esta paz permanente, esta felicidad de la vida superior, debemos ser pacientes, decididos, valientes y estar dispuestos a renunciar a los placeres y goces temporales de la vida inferior. Y vuelvo a señalar el movimiento pendular. Nuestro corazón no se dejará vencer cuando la vida parezca triste y desolada, porque es solo cuando parece que la vida se deja batir completamente que estamos más cerca de la plenitud de la misma. Por el contrario, trabajaremos con mayor dedicación e intensidad para la purificación de la naturaleza inferior y para descorrer el velo que oculta la luz de la conciencia superior. Al tratar de los principios generales del control que corresponde al cuerpo astral, es necesario también exponer los peligros de la represión, lo que hemos comentado hace unas diapositivas atrás. Las recientes investigaciones en el campo del psicoanálisis han demostrado el efecto dañino de la represión de las emociones y de los deseos, y aquellos que traten de controlarlos harán bien en familiarizarse ampliamente con los principales resultados obtenidos en esta investigación. No es necesario entrar en esta cuestión con detalles, pero la idea básica implícita en el peligro de la represión de las emociones y de los deseos puede ser indicada brevemente. Según los resultados obtenidos por los investigadores en este campo, cualquier deseo o emoción reprimidos, que no quiere decir transmutados, que es absolutamente diferente, reprimidos, pasan a la región del subconsciente de la mente y desde allí dan origen a algunos síntomas patológicos y los alimenta, los cuales, mirados desde fuera, no parecen tener relación con la emoción reprimida. Estos síntomas o grupos de síntomas son conocidos técnicamente como complejos. Estos complejos son un factor importante en la vida física, emocional y mental de una persona, e ignorados por ella influyen poderosamente en su conducta. Los psicoanalistas han ideado una técnica
para resolver estos complejos y, haciendo desaparecer la tensión de la psique, devolverla a una condición favorable y normal. Podemos estar o no de acuerdo con las teorías del psicoanálisis, pero hemos de tener en cuenta una cosa, y es que nuestras emociones y nuestros deseos representan energía psíquica. Energía psíquica. Y la energía, según la ley de conservación de la energía, no puede ser aniquilada, sino que solo puede ser cambiada, transformada, transmutada de una forma a otra. Esta es la alquimia. No podemos destruir la energía después de haberla generado. Cuando uno se enfada, por ejemplo, solo por poner uno de los muchos ejemplos, cuando uno se enfada genera una cantidad de energía tremendísima, pero es de un tipo dañino. Dañino para el que se enfada y dañino de uno mismo hacia lo que extiende desde sí mismo. No la puede reprimir, no debe reprimirla, pero sí puede transmutarla. Debe descubrir cuál es el motivo de su enfado, con qué, por qué o con quién se ha enfadado y transformar eso, cambiarlo completamente, reconciliarse con ese motivo, reconciliarse con el hecho aceptándolo tal cual es, reconciliarse con la persona respetándola tal cual es, no pretendiendo que sea otra cosa y de otra manera, y aceptando que si esa persona tiene pensamientos, tiene una forma de funcionamiento de otra manera, ello no nos debe molestar. Debemos dejarlo ahí, es su manera, es su vida, no nos debe molestar. La única cosa en realidad que puede hacernos daño cuando comprendemos esto en profundidad es que alguien coja un garrote y nos pegue, porque eso es daño físico. Y a menos que nos apartemos, si no lo podemos evadir, nos hará daño físicamente. Pero lo otro es psicológico. Y nosotros aprendemos a dejar todo eso fuera porque no es nuestro. A mirarlo bondadosamente, aceptándolo y respetando todo lo que hay, en todos los seres y en todas las cosas. Esta es una práctica maravillosa y es la que nos está presentando constantemente toda la teosofía. Sigue diciéndonos Taimni, al reprimir un deseo o una emoción, mantenemos la fuente que suministra la energía intacta y solo desviamos la corriente de energía hacia la mente subconsciente, donde puede tomar toda clase de formas indeseables, las cuales finalmente afloran a la superficie. Y una persona así se puede pasar toda la vida enfadada con todo el mundo. Si tenemos una tubería de agua sin un grifo y queremos detener el chorro de agua, no será de ninguna utilidad práctica el que empujemos el extremo de la tubería bajo tierra, tratando de esconderla. El agua continuará saliendo y más pronto o más tarde aparecerá en la superficie de una manera caótica mezclada con el barro y la suciedad. O bien tendremos que obturar la tubería y detener así la corriente del agua, o bien la utilizaremos de alguna manera aprovechable, desviándola hacia el jardín, por ejemplo, y dejando que contribuya al desarrollo de las plantas. Esto en un ejemplo práctico de la vida externa. De una manera parecida, si no queremos un deseo, tendremos que dejar de generar energía o bien cambiarla, transmutarla en alguna otra forma de energía que sea deseable o utilizable para nuestro progreso. Hacemos lo primero cuando comprendemos tan cabalmente
el deseo que sencillamente nos situamos por encima de él y no le damos ningún alimento. No lo reprimimos, pero como no le damos alimento, todo aquello que no se alimenta, con el tiempo perece, muere, se desintegra. Somos tan intensamente conscientes de su verdadera naturaleza cuando llegamos a este estado que deja de afectarnos. En este caso el deseo muere sencillamente porque la fuerza motriz que lo puede mantener vivo ha desaparecido, no le damos alimento. Por otro lado, podemos cambiar la forma de la energía, podemos sublimarla, elevar su vibración, tal como se dice corrientemente. La nueva forma de energía será tal que nos ayude en nuestro progreso hacia nuestro ideal, en lugar de impedirlo. El problema de la sublimación de nuestros deseos y de nuestras emociones es un problema muy importante e interesante. Pero ahora aquí no nos interesan sus aspectos prácticos. Llegamos ahora a la cuestión de la purificación y desarrollo del cuerpo astral. Para comprender este problema con toda claridad, deberíamos tener alguna idea de la manera como está construido este cuerpo y de la manera en que se sostiene. No está construido ni se sostiene como ocurre en el caso del cuerpo físico, gracias a los alimentos y a la asimilación de los mismos. Y por lo tanto el problema de su purificación y desarrollo es más complejo y difícil. Hemos visto que nuestros deseos, sentimientos y emociones son los resultados que se manifiestan en nuestra conciencia cuando el cuerpo astral vibra lo mismo en respuesta a los impactos externos que a las actividades que se originan en el interior. Tomando las emociones como la representación de todas aquellas diferentes clases de actividad del cuerpo astral, podemos decir que correspondiendo a cada clase de emoción hay un determinado tipo de vibración y una densidad particular del material que compone el cuerpo astral. Y en el plano astral también se ve un color particular con un tipo de vibración especial. Este está bonito, ¿eh? Por ejemplo, si alguien está sintiendo intensamente la emoción del amor en algún momento, entonces de las innumerables combinaciones de materia astral que componen este cuerpo, son atraídos inmediatamente a la vibración unos cuantos tipos de combinaciones diferentes, cuya proporción u onda vibratoria corresponde matemáticamente a la densidad de la materia que se ve así afectada. Y nos está hablando de una emoción de amor. Y ved que aquí pongo en el movimiento pendular el amor con minúscula, que es a lo que le llamamos amor los humanos, pero que hoy te amo y mañana te odio porque no has hecho lo que yo esperaba. Este tipo de cositas. La maté porque era mía. Este tipo de cositas. Dice, no, que yo la quiero mucho y por eso hago lo que hago. O lo quiero mucho, pero por eso hago lo que hago. Ese es un amor con minúscula que está sujeto al otro extremo, al odio. El amor verdadero no tiene polaridad. Está esperando que lo expresemos. Y por eso cuando se pueda expresar, cuando podamos expresarlo, no hará distinciones. Será el amor a todos los seres y a todas las cosas. Así que atrae cantidad de materia cuya proporción u onda vibratoria corresponde matemáticamente a la densidad de la materia que se ve así afectada.
Cuanto más repetimos este amor, aunque sea todavía parcial, más lo reforzamos. Pero si alimentamos esto, se hará un monstruo que nos destruirá completamente. Porque uno atrae la materia correspondiente del plano astral. Al mismo tiempo aparece en el cuerpo astral un color particular, porque es el que da la vibración de esa materia, estando también este color relacionado matemáticamente con el tipo de vibración o de emoción que hayamos sentido. Tenemos una analogía de este fenómeno en el plano físico, en los vistosos colores que vemos en una exhibición de fuegos artificiales. Cuando un metal como el bario se mezcla como un componente de la pólvora, al encenderse el bario se calienta extraordinariamente y sus partículas empiezan a vibrar en cierta proporción. Y estas vibraciones luminosas particulares nos dan la luz verde que observamos en los fuegos artificiales. Cuando sustituimos el bario por el estroncio en la mezcla con la pólvora, los átomos vibratorios del estroncio producen un color escarlata, y así, etc. Por eso, a cada clase de material del que disponemos le corresponde un tipo específico de vibración y un color determinado del espectro, tanto en el plano físico como también en el plano astral. Y lo producimos con todo lo que sentimos. La investigación ocultista, también ha demostrado que cuando el cuerpo astral empieza a vibrar a un tono determinado, debido a la presencia de alguna emoción específica, la violenta agitación que se produce tiene el efecto de expeler algún material que no está en consonancia con la vibración y de recoger de la atmósfera astral circundante cierta cantidad de materia que puede vibrar al unísono de lo que sí está sintiendo. Entonces, expulsa unos materiales, ved que la flecha está hacia afuera, expulsa unos materiales bajos y atrae otros materiales elevados. Y este intercambio se hace muy a menudo, si no continuamente, dependiendo del tipo de persona. Lo lamentable es que hay personas que están todo el día atrayendo materiales de un orden inferior, que yo aquí no he puesto con las flechas hacia adentro porque no nos interesa atraer esa clase de materiales. Hemos de dedicar nuestras emociones y nuestros pensamientos a lo más elevado que podamos para atraer este tipo de materiales, de manera que aquellos que pudieran quedar en nosotros de estas clases se caigan, se marchen, se desprendan de nuestro cuerpo astral y su aura. El resultado de esto es que cada vibración que se produce en el cuerpo astral debida a una emoción incrementa la proporción de aquellos componentes que vibran en esa onda determinada y al mismo tiempo disminuye la de otros que no pueden vibrar armónicamente, son estos que se caen, que se van, de suerte que la tendencia de una clase determinada de emoción aumenta a medida que esa emoción encuentra expresión por medio de nosotros una y otra vez a través del cuerpo astral. Las más elevadas se producen más arriba del cuerpo astral, pero se expresan por medio del cuerpo astral cuando éste ya está purificado. Si no, no pueden descender, aunque estén arriba, porque esa es su naturaleza. Nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza espiritual es la nuestra, de todos los seres, todos la tenemos esta posibilidad.
pero no pueden descender a menos que hayamos hecho esa transformación purificadora del cuerpo astral. En cambio, cuanto menos puede expresarse un tipo determinado de emoción a través de este cuerpo, más débil es su respuesta a esa vibración en un impacto externo o interno. De lo que se ha dicho antes se deduce que un cuerpo astral cambia su constitución y su fuerza vibratoria en conjunto con cada deseo o con cada emoción que haya expresión a través de él. No existe la más mínima vibración de emoción o deseo que, en cierta medida, no cambie algo su tendencia para vibrar de una manera similar en el futuro. Por lo tanto, si expresamos constantemente las emociones superiores y los deseos más nobles, el cuerpo astral se va refinando progresivamente y puede reproducir las vibraciones más delicadas. Mientras que, y ved que el cambio de color, mientras que los deseos y emociones de tipo bajo lo embrutecen más y hacen que resulte cada vez más difícil la expresión de las emociones superiores. La debida comprensión de estas leyes y su aplicación a nuestra vida forma la base de los métodos que se adoptan en la purificación y en el cultivo de nuestras emociones. Tomemos en primer lugar la cuestión específica de la purificación. Al tratar de la purificación del cuerpo físico, quedó explicado que la pureza de cualquier cuerpo significa esencialmente la presencia en él de aquellos elementos que armonizan y ayudan a la expresión del yo superior por medio de dicho cuerpo, y por lo tanto la ausencia de aquellos elementos desarmónicos que impiden o dificultan su expresión. Ahora bien, las energías más sutiles que tienen su origen en la parte espiritual de nuestra naturaleza solo pueden encontrar expresión en el plano astral si existe una predisposición, que es lo que hemos estado viendo ahora, una predisposición de esos elementos en el cuerpo astral. Entonces puede descender, que pueda responder a las vibraciones más sutiles de nuestra naturaleza espiritual. Cuanto más refinado es el cuerpo astral, más fácilmente puede vibrar en respuesta a los impactos que le llegan de la conciencia superior, y menos responsivo es a las vibraciones vulgares que van asociadas con la vida ordinaria del mundo. Y ahí es cuando alguien en este estado se produce aquellas palabras tan importantes que dicen: ese ser puede estar en el barro y no ensuciarse, en el agua y no mojarse, en el fuego y no quemarse. Ese ser puede encontrarse en cualquier situación en el mundo y no se verá contaminado porque ya no hay nada en su naturaleza personal que responda a vibraciones de un orden inferior. Algún día todos nosotros hemos de estar así, pero hay que trabajar todo esto. Este refinamiento o purificación del cuerpo astral tiene lugar, tal como hemos visto, mediante el ejercicio de un control estricto sobre nuestras emociones y nuestros deseos, y dejando que a través de él encuentren expresión solamente emociones y deseos tales como aquellos que están
en armonía con nuestros ideales espirituales. Cuanto más desarrollemos el amor, la reverencia, la comprensión hacia todos los seres, realmente comprender por qué todo se expresa como se está expresando, la devoción, la compasión, todos estos son unitivos, no son polares. El deseo de servir a nuestros semejantes y a los grandes maestros de sabiduría, cuanto más refinado y más puro será nuestro cuerpo astral. Y entonces nuestra conciencia se sitúa cada vez más elevada, más alta, y ved que el arco, que aquí está en extremo, cada vez el arco de movimiento es más cortito hasta que finalmente este es el punto medio, el camino del medio o filo de la navaja. La hormiguita está aquí, pero esto quiere decir el amor. Este dibujo es que me lo facilitó nuestro hermano Ramón Navarro. Entonces el mínimo impulso que llegue de nuestro yo superior se lanzará hacia el cuerpo astral en armoniosas y delicadas vibraciones de hermosa naturaleza, mientras que los impulsos duros y violentos de los planos inferiores no le afectarán en absoluto. El simple pensamiento de Isya Devata u objeto de devoción, aquello hacia lo que sentimos esa devoción desde lo interno, origina en el corazón del devoto. El corazón es Buddhi, no es el plexo solar, ni siquiera es el corazón físico, aunque tiene su conexión con lo superior, pero es Buddhi. Origina en el corazón del devoto un desbordamiento del más profundo y exquisito amor que se derrama hacia abajo y lo inunda todo. Si se ha desarrollado la comprensión en una persona hasta un grado elevado, la simple visión del sufrimiento provoca inmediatamente una respuesta de profunda compasión. La compasión no es lástima, la compasión es unitiva. O es compasión o no es compasión. La compasión es para todos los seres. La lástima es polar. Y nos refugiamos del sentimiento de lástima, porque la lástima produce un cierto desasosiego y ¡ay, uf, qué terrible! Y entonces nos vamos al otro lado y nos refugiamos en la indiferencia. Porque así si no lo veo no me duele. Yo cierro la televisión porque así si no lo veo no me duele. Eso es lástima, no es compasión, no es fortaleza. Por lo tanto, fijémonos que nos están definiendo todo, cada cosa en su punto, en su justa medida, a dónde corresponde. Así que provoca inmediatamente una respuesta de profunda compasión y el deseo de ayudar para aliviar el sufrimiento, donde nos sea posible, donde la vida nos dé alguna oportunidad. Cuando se alcanza esta etapa, entonces el cuerpo astral se convierte realmente en un instrumento digno y eficiente del alma. Porque el alma se vierte a través de esos cuerpos que hemos visto. Un instrumento vibrante, sensitivo y refinado y capaz de reflejar la conciencia superior en la inferior. Por lo que respecta al desarrollo de las emociones superiores, es necesario recordar que el inicio de una vibración en el cuerpo astral requiere alguna especie de estímulo. Nuestra naturaleza emocional
parece ser algo así como un arpa, y es solo cuando somos capaces de pulsar una cuerda particular que la nota correspondiente se expande y suena. El secreto de la capacidad para crear cualquier emoción determinada que deseemos radica en el desarrollo de la habilidad de pulsar las cuerdas adecuadas de nuestra naturaleza emocional. Las clases de emociones inferiores surgen fácilmente por los estímulos que llegan del mundo externo, especialmente porque el cuerpo astral está acostumbrado a responder a esos estímulos. Pero para que se originen emociones de clase superior, el estudiante tendrá que profundizar en las regiones internas de su ser para lograr los estímulos necesarios, hasta que podamos llegar a caminar por el camino de en medio, libres de todas las tormentas. Algunas veces un pensamiento de naturaleza elevada proporcionará esos estímulos. En otras ocasiones, la oración sincera, que es orar, hablar en lo interno, no pedir, no confundir orar con pedir. La oración sincera ayudará a liberar energías del alma que encuentran expresión en las emociones bellas en el plano astral. De cualquier modo, esta es una difícil tarea y solo con paciencia y perseverancia es como podemos edificar una naturaleza emocional bella y refinada. En esta difícil tarea, el estudiante del conocimiento de sí mismo será ayudado gradualmente si practica la meditación con regularidad. La meditación abre y amplía gradualmente el canal entre el cuerpo astral y el vehículo búdico y hace posible el descenso de aquellas energías que, por su papel en el cuerpo astral, desde el plano búdico originan emociones nobles y elevadas que van siempre asociadas con el desarrollo espiritual. Hemos de recordar que las emociones más delicadas en los planos inferiores son las expresiones de la conciencia superior y representan meramente una etapa de nuestra evolución. Se convierten en innecesarias y son cada vez menos destacables a medida que sus contrapartidas superiores en los valores espirituales se van desarrollando. Estas van desapareciendo porque éstas se van desarrollando. Así pues, por ejemplo, cuando para Bhakti o la devoción superior, cuando la devoción superior se ha desarrollado suficientemente, el Bhakta, el devoto, se vuelve tranquilo, sereno, independiente, y entonces deja de manifestar las emociones violentas, contradictorias y cambiantes del amor apasionado, aquel que veíamos en el lado del péndulo, la apatía, que es del lado del péndulo, la felicidad, que es de un lado del péndulo, el sufrimiento, que es del otro lado del péndulo, etc. Deja de manifestar todo esto, que son las que caracterizan las inferiores etapas de devoción. Y por eso nos muestra una vez más el péndulo. Y por eso vemos que el ser se sitúa en el centro. Por eso se nos ha hablado del centro, del camino del medio, del filo de la navaja. Los santos, los sabios y los adeptos generalmente no manifiestan externamente las emociones de compasión, el amor, etc.
no las manifiestan externamente, no hacen apamientos. Oh, oh, esto que hacemos los seres humanos corrientes y normales. Esto no quiere decir que sean indiferentes o duros. Son directamente conscientes de la unidad de la vida y de su unidad con esa vida. Y su respuesta a esa vida, que es la vida divina, o a su expresión en los planos inferiores, está, por lo tanto, en un plano mucho más elevado, mucho más por encima que el del plano astral. De lo que antecede quedará claro que el desarrollo de las emociones más delicadas no es tanto cuestión de edificar o de crear algo, como de permitir que el esplendor interno irrumpa en nuestra mente. En realidad es cuestión de la purificación de la mente, a la que entraremos posteriormente, de desarrollar nuestra naturaleza espiritual y de abrir el paso, el canal, eso que he puesto así como una flecha vibrante, entre las partes inferiores y las superiores de nuestra naturaleza. Cuando, por ejemplo, la devoción de uno se ha desarrollado hasta un grado superior y el cuerpo astral está inundado del amor que desciende del plano búdico, todas las impurezas de nuestra naturaleza inferior, si es que alguna quedaba, se desvanecen, por así decirlo, y las emociones de clase más baja se eliminan rápidamente. La súbita explosión de un amor así hace más para purificar la mente y abrir el canal entre los planos búdico y astral que meses de meditación normal y de disciplina mental. El secreto del conocimiento de sí mismo para este desarrollo de nuestra naturaleza espiritual radica en la purificación de la mente, en despejar la trayectoria mental que oscurece nuestra naturaleza divina, en hacer que el yo inferior se subordine al superior y finalmente en hacer que ese yo inferior desaparezca, no los cuerpos, sino lo que había en ellos de inferior. Y aquí terminamos nuestra presentación para esta tarde con una imagen y con otra imagen. Sabéis que me encantan las imágenes del espacio que nos han aportado estos telescopios tan buenos que hay. Y ahora, si os parece, dejamos de compartir y pasamos a la galería. Hola, José. Hola Clarisa. Me gustaría, si crees que es conveniente hoy, porque a lo mejor sería en otro momento, dijiste algo de la oración, que no es pedir, simplemente ya. Si crees que se puede ampliar un poco más o lo dejamos para otra ocasión donde convenga más dentro de los temas. Sí, se puede decir perfectamente y como todos estáis ya muy entrenados, lo vais a pillar enseguida. La analogía es muy sencilla. En una casa hay personas adultas que pueden ser los abuelos, los padres, y luego hay hijos de diferentes edades. En la familia humana, a nivel evolutivo, también ocurre algo semejante, valga la analogía para que nos demos cuenta. Hay seres que tienen una edad evolutiva más desarrollada que nosotros porque comenzaron su humanidad en el primer ciclo. Son más viejos, evolutivamente hablando, que nosotros. Y hay seres que son
más jóvenes evolutivamente hablando que nosotros, porque hubo varias entradas. Esto está muy descrito en la doctrina secreta. Pero nosotros con que veamos la analogía podemos comprenderlo muy bien, claramente. En una casa los que piden son los niños. Los niños piden: mamá, quiero merendar, tengo hambre. Mamá, que quiero ir al parque. Mamá, que quiero no sé qué. Los adolescentes son peores. Están en la fase aquella de yo, mi, y los mayores no sabéis nada, sois unos carcas, no sabéis nada. ¿Y quién es el que da en una casa? Los adultos. Los niños y los jóvenes piden, quieren, y los adultos dan. ¿Qué es lo que ocurre evolutivamente hablando? No os preocupéis de si hay quien se pone a rezar y pide. Dejad que cada quien pida lo que tenga que pedir. Pero en teosofía, en ocultismo, se nos dice que nos ofrezcamos al servicio y no pidamos nada. No pedir. Porque desde un punto de vista más profundo, más adulto, nosotros no le tenemos que hacer memoria a los de arriba para que nos den nada, ya saben lo que nos tienen que dar. ¿Acaso no saben los padres en una casa y los abuelos en una casa cuándo le tienen que dar a los menores algo? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿En qué medida? ¿En qué cantidad? ¿Acaso no lo saben los adultos? ¿Bien entendido el qué? Pero el niño no lo sabe, que sus padres sí ya saben. Y los niños, evolutivamente hablando, que rezan pidiendo salud y pidiendo que tal y pidiendo que aquello y pidiendo que lo otro y Dios mío, acuérdate de nosotros, que tal, es porque internamente hablando todavía no saben, no son conscientes que los padres, las jerarquías, la ley divina ya sabe lo que nos tiene que dar a cada rato y que no hace falta que le recordemos y le hagamos memoria. Así que cuando se dice orar, se dice hablar a lo interno, pero no para pedirle. Lo más cercano a lo que podemos alcanzar es ofrecernos al servicio. Usad de mí en aquello que consideréis, no lo que yo quiera, tampoco yo. No vaya a ser que nos pensemos que es que ya podemos hacer no sé qué. No, aquí estoy, usad de mí en lo que vosotros consideréis. Gracias. Perfectamente entendido. Me alegra mucho, porque No hay aún lugar a dentro de dudas. la propia sociedad teosófica, miembros de la sociedad teosófica, que han entendido literalmente el pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, que esa es la parte externa del asunto para los niños. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Pero la parte interna de eso es que pedimos con la vibración, porque es la vibración la que llega donde tiene que llegar. Llamad, llamad. Lo que llama es nuestra vibración. Pedid y se os abrirá. Llamad. Pedid y se os escuchará, y llamad y se os abrirá. Ahora lo decía al revés. Es nuestra vibración. La que habla es nuestra vibración. Arriba no llegan las palabras. Arriba llega el corazón. Ahí está. Lo tenemos muy claro, ¿verdad? Ahora todo esto. Es sencillo. Cuando se comprende, como todas Sí, otras cosas, es sencillo. sencillísimo.
y lo he aplicado en estas últimas tiempos, por todas Bien, las cosas que he tenido que pasar. muy bien, muy bien. Todo esto lo recogen arriba, Sí, todo lo que vivimos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. No se pierde ni una sonrisa, por lo tanto sonreíd, sonreírle a todos los seres. Porque hasta el que no le podemos decir nada, porque no está abierto, no quiere que le digamos nada, una buena mirada y una sonrisa le hará un gran bien. Hay que mirar siempre bien a todos los seres, siempre bien. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? No, con lo que tú decías antes, Clarisa, no aclarar, sino aumentar un poco en el sentido, con lo que tú bien dices, que no pida, no vaya a ser que te se otorgue, ¿no? Sí, sí, Luego te va a enterar igual un peine. No, esto como una escuela, ¿no? Como la escuela de GB, ningún alumno le pide a la profesora que le dé la asignatura ni cómo, ni qué color, ni con qué intensidad, ni con qué frecuencia. La maestra o los maestros, la dirección, ya sabe lo que tiene que darle en cada curso y específicamente cada momento, todo lo que esto para su buen desarrollo equilibradamente. Pues claro. esto es muy similar, o Sí, corresponde sí. a esto. Sí, son las analogías. Sí, sí, la Bueno, analogía. la de analogía es una de las leyes y es muy válida. Y lo casero nos enseña mucho. Por eso pues, el alumno nunca le pedirá a la profesora, oye, profesora, quiero que me dé más esto. Espérate, campeón, y Claro, no. espérate tu turno que asimile lo que va a tocar ahora. Lo A, que toca ni- claro, a ningún niño se le enseñan matemáticas superiores. A ninguno. Hola, Gabriel. Clarisa, Clarisa, se me viene a la mente de que a nosotros siempre nos han dicho de que debemos hacer oración y pedir por los que han desencarnado. Es que para que les llegue luz y tomen conciencia de lo que de lo que van a vivir a continuación. Entonces eso sobra en el momento. Pero tú estás diciendo de pedir para. Hacer oraciones que por aquellas personas que han desencarnado, para que tomen conciencia y de lo que por lo que están pasando. Entonces uno ahí está pidiendo luz para ellos. Bueno, esto es una práctica que entra dentro de esas edades intermedias que están bien intencionadas, pero que yo pida que haya luz para los que han desencarnado, pero yo no haga nada y espere que lo hagan otros, es que esos otros que van a ayudar a los que están desencarnados ya lo hacen sin que yo les recuerde. Claro, El que puede estar trabajando para ayudar, lo está haciendo sin que yo les recuerde que lo tienen que hacer. claro, porque ya están para eso. Ya están trabajando, a la chita callando, sin anunciarse, sin hacer publicidad, están trabajando. Están trabajando desde este plano los que pueden hacerlo cuando su cuerpo físico está descansando y están haciéndolo otros que están en el otro plano. Pero hay que estar preparado. El que está preparado lo está haciendo. ¿Y de qué sirve que yo, que no estoy preparada, les recuerde que tienen que hacer eso? Vemos que no es... Reflexionemos atentamente. la lógica. Reflexionemos. El sentido común. Pensemos de una manera madura y adulta. Adulta en el sentido interno. Yo hablo aquí ahora porque, claro, físicamente todos los que estamos aquí somos adultos físicamente, no hay niños. Pero pensemos y reflexionemos acerca de todas las cuestiones teosóficas de una manera adulta. ¿Qué sentido tiene? ¿Hace daño que haga uno eso? No, pero esa energía la puede aplicar de otra manera. No, no hace daño que yo le pida
a los seres que ayuden a los que están desencarnados. Pero mira, es como si uno canta una canción, daño no hará, pero tampoco hace ningún bien. Hemos de saber distinguir qué es cada cosa. ¿Sí? Nosotros nos estamos preparando. En lo físico, ¿hasta dónde puedo alcanzar? Y uno hace así con sus manos, entendiendo bien el significado. ¿Dónde me muevo yo? En un área física limitada. En este área física limitada me cruzo con vecinos en la escalera, con vecinos de la calle esta, con vecinos en las tiendas a donde yo me dirijo, porque ahora tengo mi circuito es mucho más pequeño y reducido que antes. Voy con el carro de la compra porque necesito ir, me sirve de taca-taca. Algunos se sorprenderán, pero yo ahora tengo que ir con el taca-taca, porque el 17 de febrero hice 2 años que tuve un brote gordo de esclerosis múltiple y voy con vértigo y necesito el sostén. El carro de la compra me sirve de taca-taca. Es decir, que mi área física se ha reducido mucho. Pero ¿cómo voy yo? Uno se debe preguntar, ¿yo cuando voy a estos sitios, cómo voy yo? Voy enfadada porque voy mal, porque yo antes podía y ahora no puedo. O voy tranquila y voy en paz y me saludo con los vecinos y las vecinas y les doy los buenos días y qué tal, cómo vamos, que también me lo preguntan a mí. Hoy nos reíamos porque íbamos 2, ella con un taca-taca de verdad y yo con el carro de la compra. Y ella muy apuradita y le he dicho, tenía que ir a la farmacia porque tenía un enredo con una receta que ayer está muy sorda además, está muy sorda y ayer tuvo una confusión con una cosa de una receta. Lola, ¿quieres que te acompañe yo a la farmacia? Vamos a ver si aclaramos esto. Bueno, pues ahí alcanzo. ¿A dónde alcanzo? Físicamente allí alcanzo. Sí, hasta ahí. Más no. No puedo ir a salvar a nadie. Pero el estado mental y emocional es el que nos hemos de preguntar. ¿Cómo es mi estado mental y emocional? Porque ahora mismo hay mucha gente que está enfadada por lo que está ocurriendo en el mundo. Está muy enfadada. Tiene un disgusto tremendísimo por cómo está la situación del mundo. Y está enfadada con los políticos de aquí, con los políticos de allá, y está todo el día, ay, ¿por qué estos? Y nos está diciendo toda la enseñanza que no nos entreguemos a nada de esto, que todos esos seres están en su propio momento de evolución, que respetemos los ciclos de evolución de cada quien, que aprendamos a comprender por qué uno ha nacido en un sitio, el otro ha nacido en otro y se ven unas circunstancias determinadas, que lo veamos dentro de un marco mucho más amplio que el mero momento de lo que está ocurriendo ahora en el planeta, que son ciclos y que todas las civilizaciones del pasado tuvieron una subida, una culminación y una bajada hasta que desaparecieron todas las civilizaciones. Y esta también desaparecerá. Y entonces tenemos que verlo de una manera muy amplia y verlo de esa manera integradora. No, estos son buenos y aquellos son malos, porque estos matan menos que los otros matan más. Por favor, a nosotros esto ya no nos corresponde. La ley de la tierra la hará lo que tenga que hacer, aunque sea mal, pero es la de la tierra. Nosotros no nos hemos dedicado a la jurisprudencia en esta vida. Bueno, no sé si alguno de aquí, pero me imagino que no. Y la ley divina hace lo que tiene que hacer y no nos necesita a nosotros para hacer juicios de ninguna clase. Entonces, es que uno puede descansar. Cuando descansa en la ley,
con mayúscula. Uno puede descansar independientemente de ver lo que está en el mundo. Yo no cierro la televisión, yo veo lo que está ocurriendo en el mundo y leo el periódico. No giro la cabeza y digo, esto no lo quiero ver porque me hace daño. No, lo veo. Pero, pues mira, con los años y con la persistencia, como decía el capítulo de hoy, pues alguna cosilla habré aprendido. Ujú. Ahí estamos. Elsie, habías levantado la mano. Sí. Yo, a raíz de esto que también tiene relación con lo que estás comentando, eh, cuando habló Luis de la matemática con respecto a los cursos, que cada curso está establecido para tener un nivel de matemáticas, ¿no? Que no le puedes, álgebra no se la puedes dar a un chico de 6 años y tal y cual, salvo que sea un genio, ¿no? Y yo también es eso, ¿no? Porque nosotros vamos aprendiendo de todo esto, a interiorizar todo esto, a practicarlo desde aquí, desde el corazón, pero también tenemos una limitación, o podemos tenerla. Habrá gente más sabia, ¿no? De que poco a poco y progresivamente vamos alcanzando y nos van enseñando cada persona que hay en nuestro destino y cada maestro, cada luz que se... No es que venga el maestro a enseñarme a mí, no, pero yo leyendo, estudiando, escuchándote a ti, escuchándolos a todos los que son más experimentados en teosofía, yo voy elevando, ¿no? Mi capacidad de aplicar en perfección lo aprendido. Entonces, todo esto que nos dais, todos, sin excepción, es maravilloso porque realmente es algo que, por supuesto que no tiene un precio, no tiene un valor, es todo un amor, ¿no? Está incluido dentro del amor. Y cada uno, la pregunta es, cada uno, supongo, que le instrui- instruirán hasta la capacidad que tenga para evolucionar en cada etapa, ¿no? Sí, ¿Está bien? sí, Ah, sí, claro, porque no es a todos igual, no, 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 esa era la duda, si era a todos, porque a veces dice tienen que ascender todos, no, 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 no es cierto. Ah, no, eso es lo que todo, opinaba yo, pero no. como tanto lo repiten, eso de que todos tienen que pasar a la próxima generación. A ver, lo de todos, esto también va por las edades internas. Ya, Hasta ahora ha habido un Buda, uno, de esta humanidad, sí, sí. un Buda. Mm, Y luego pues ha habido un Cristo y tal y cual. Y ha habido otros que eran del rango más o menos parecido, porque hay muchas gradaciones en las jerarquías, siendo mm, jerarquías muy elevadas. mm. Cuando se dice que nosotros todos nos tendremos que elevar y que trascender y que tal, irá por etapas. Pero cuando Claro, termine el ciclo de humanidad de esta tierra, con todas sus razas, subrazas, etcétera, etcétera, que esto es que ahora estamos hablando de una cosa que requiere un estudio mm, muy, muy bien hecho. Algún día ya lo haremos si la vida da su tiempo. claro que sí, eso seguro. Ahí lo tenemos. Y entonces, al final, se habrán liberado y habrá una última etapa, pero quedarán los remanentes, los que entraron los últimos. No habrán alcanzado El el desarrollo, nivel claro, interior de desarrollo necesario para esa liberación. Esto es lo que se describe en la doctrina secreta. sí, Y estos quedan como remanente y son llamados los sista, sí, que son la reserva que iniciará una humanidad
posterior, en otro ciclo, en otro Manvantara terrestre o de donde sea. Y lógicamente estos sistas aquí habrán sido los atrasados porque no han podido liberarse a ese nivel, pero en las siguientes serán los adelantados, como cuando uno repite clase, es el atrasado de la clase que ha avanzado, pero es el adelantado de la clase la que va a repetir. Muy Porque bien, el resto están entrando y él ya ha hecho parte de eso, aunque sea un repetidor. Algo semejante, ¿eh? sí, semejante. Intentar explicar un poco el qué. Pero todo el mundo no se libera al mismo tiempo. Por grupos grandes sí, pero bueno, esto es complejo. Va como en progresivo, ¿no? Los más adelantados van primero y así, ¿no? Hasta que queda el Pues último grupo mira, remanente. como en una casa, Los últimos serán los como en primeros. una casa están los yayos, y están los padres, y Claro, están los hermanos claro, claro. mayores, y están los adolescentes hechos un lío, y están los más pequeños que destrozan todo, Y etcétera. el perro, Es muy semejante, muy sí, que semejante se parece. Muchas gracias, Clarisa, muy, a muy todos amable. vosotros. Buenas Y tardes a ahora, todos. pues si os parece, Buenas, em, buenas. la semana que viene tenemos el jueves a Clarisa y el viernes a Daniel. Y ya os mandaré el programa, ¿de acuerdo? Pues ahora dejamos de grabar